Más preguntas de examen para aprobar la teórica. La distancia que se recorre desde que se observa un peligro hasta que el vehículo se detiene totalmente se llama... Ojo, la distancia que se recorre desde que se observa el peligro hasta que el vehículo queda completamente detenido. A. Distancia de detención. B. Distancia de frenado. Y C. Distancia de reacción. Esta pregunta es buenísima porque esta pregunta la falla mucha gente. Vamos al lío. A ver, vamos a ir poco a poco y vamos a ver cómo se llama el total, que es desde que el conductor ve el obstáculo, ve el peligro, hasta que completamente se detiene ante él. Es el todo, fíjate, desde aquí. Desde que el conductor ve el peligro hasta que queda completamente detenido. ¿A esto cómo se le llama? Pues bien, el conductor ve el peligro, ¡oh!, un peatón que cruza, y decide frenar. ¿Vale? ¡Oh! Un peatón que cruza y decide frenar. ¿Cómo se llama esta distancia? Esta distancia se llama... distancia de reacción, que es la distancia que recorre en el tiempo que tarda en reaccionar. ¿Cuánto se tarda en reaccionar? Entre medio y un segundo, unos 0,75 segundos. A eso se le llama distancia de reacción. ¿Que de qué depende? Del tiempo de reacción. El vehículo empieza a frenar. El conductor decide frenar, ¡pam! Empieza a frenar y el vehículo al final se queda detenido. A esto, ¿cómo se le llama? Pues se le llama distancia de frenado, que es la distancia que recorremos desde que empezamos a frenar hasta que el vehículo queda completamente detenido. ¿Vale? Distancia de reacción, lo veis aquí en verde. Distancia de frenado, lo veis aquí en azul. Pues bien, a todo esto, al total, ¿cómo se le llama? Distancia de detención, que es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la respuesta correcta que te dice desde que el conductor ve el obstáculo, ve el peligro, hasta que el vehículo queda completamente detenido, es la suma, es el total. Se le llama distancia de detención. Distancia de detención total o distancia de parada técnica. Desde que vemos el peligro hasta que el vehículo queda completamente detenido. Ahora sí, ¿te ha quedado claro? No la vas a fallar más. 2. Una persona que padece una enfermedad crónica puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente, y me dice A, sabiendo cómo actuar cuando sufre una crisis de la enfermedad. B, conduciendo siempre en compañía de otra persona que lo vaya como controlando o vigilando. O C, consumiendo alcohol mientras toma medicamentos. Porque el alcohol con el medicamento, la verdad es que creo que es lo mejor para disminuir el riesgo de accidente. Vale, te ha quedado claro que la C no va a ser, ¿de acuerdo? Es evidente que toma medicamentos, pero es evidente que no debe tomar alcohol para conducir y menos mezclarlo con esos medicamentos. La C queda completamente descartada. Vamos entre la A y la B. Y la verdad es que si tú sufres una enfermedad crónica, lo más importante es conocer tu enfermedad. Saber qué sucede en esa enfermedad que se prolonga ya por los días, por el tiempo, crónica, cronificada
en el tiempo. No es algo temporal como un resfriado que me resfrío, me trato, me curo y se me quita. No. Una enfermedad crónica la arrastras ya durante tu vida o muchísimo tiempo de tu vida. ¿Qué debemos saber para disminuir el riesgo de accidente? Conocerla. ¿Qué quiere decir? Que sepas cómo actuar cuando tienes o cuando tú ves que vas a tener una crisis de la enfermedad. Eso es muy importante, saber cómo actuar cuando sufres una crisis de la enfermedad. Si está amaneciendo y aún no ha salido el sol, ¿qué luces debe llevar encendidas en su turismo? Recuerda que las luces deben encenderse entre la puesta y la salida del sol, ¿vale? Justo cuando el sol se esconde, yo debo encender las luces y justo cuando el sol sale, yo las apagaré. Si está amaneciendo y aún no ha salido el sol, debo mantener encendidas las luces. Muy bien. ¿Cuáles? A. Las de corto alcance y las de posición. B. Solo las de posición porque ya se ve bien, ya hay mucha claridad. Y C. Ninguna. Como aún no ha salido el sol, debo tener las luces. ¿Cuáles son las luces mínimas para poder circular? Posición, con, cruce. Las cortas. Solo con la luz de posición no se puede circular. Y ninguna tampoco puede ser porque si aún no ha salido el sol, debo llevar encendidas las luces. Entre la puesta y la salida del sol llevaremos las... Correcto, las de corto alcance y las de posición. En una intersección regulada por esta señal, ¿a quién debe usted ceder el paso? A ningún vehículo porque esta señal me indica que circulo por la vía con prioridad. Esta señal me da preferencia de paso en la intersección. B. Solo a los vehículos que tengan mayores dificultades de maniobra. Por eso sale así como en forma de X esa intersección. Y C. A los vehículos que se aproximen por mi derecha. Pues bien, esta señal lo único que hace es reforzar la norma. Es decir, que esto es lo mismo que si yo llego a una intersección y no hay señales. Si usted llega a una intersección y no hay señales, ¿a quién debe ceder el paso? A los vehículos que se aproximan por la derecha, en aplicación de la norma de prioridad de paso en intersecciones. Si esta señal es como si no hubiese señal, debo ceder el paso a la derecha. ¿Y por qué la ponen? Para reforzar el mensaje, para que te acuerdes de que en esa intersección que te viene ahora, debes ceder el paso a los que vienen por la derecha. Este vehículo inmovilizado fuera de la calzada por avería, ¿debe colocar el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro o, en su defecto, los triángulos de preseñalización de peligro? Importante, vehículo inmovilizado por avería. ¿Dónde? Fuera de la calzada. Pues me dice, sí, cuando la vía es de dos sentidos, debes señalizarlo. B, sí, porque se trata de una emergencia y las emergencias deben señalizarse. Y C, no, porque no obstaculiza la circulación. Bien, más que decir no porque no obstaculiza la circulación, deberíamos decir no porque está fuera de la calzada y fuera de la parte transitable del arcén. Así que si está parado, está estacionado o está detenido por emergencia, no hace falta que lo señalice. Solo que estuviese en el arcén, aunque sea practicable o aunque sea no practicable. ¿Vale? Bueno, si fuera no practicable quizá tampoco, porque estaría fuera de la parte transitable del arcén, pero bueno, estaría dentro de la plataforma. Si está fuera de la calzada por avería, al estar fuera de la calzada, al no obstaculizar, al no representar un peligro, porque sería el lugar donde deberíamos parar o estacionar, el estar averiado por emergencia tampoco debe señalizarse. Dime que esta la has fallado. Esta era chunga, amigos. Esta era muy chunga.
En la disposición más generalizada en los mandos de una motocicleta, el acelerador se acciona es decir, ¿con qué mano le das tú al acelerador? Porque claro, en el coche es con el pie derecho, pero ¿y en la moto? El acelerador está en el manillar. Dice A con el pie derecho, B con la mano izquierda, C con la mano derecha. Piensa siempre que el acelerador está en las motos, está en las manos. Así que el pie derecho ya lo descartamos y nos queda saber si es la mano izquierda o la mano derecha. Normalmente sucede esto, cuando le dice a alguien, acelera, coge la moto y acelera, y hace y le da con la derecha. Fíjate que ya nos sale como solo el hecho de darle con la mano derecha. Y dice, bueno, a lo mejor es que yo lo hago porque siempre llevo moto. Y entonces siempre está ahí. O sea, podría ser. ¿Vale? Pero bien, recuerda, tengo el acelerador en el mismo lugar que el freno delantero. Porque o freno o acelero. O freno o acelero. Y además, al saber que tengo aquí el freno, sé que en el pie también tengo el freno. En la mano izquierda, sin embargo, tengo el embrague y en el pie el cambio de marchas. Aquí me pregunta por el acelerador, por el gas. ¿Dónde tengo el freno delantero? Adelante, o freno o acelero. Pues lo tengo en la mano derecha. En el supuesto en el que existan dos señales del mismo tipo con indicaciones que parecen estar en contradicción, ¿a cuál de las dos señales debo hacer caso? ¿Cuál de ellas tiene prioridad frente a la otra? Fijaros que son dos señales del mismo tipo. Son señales verticales. Tengo un ceda al paso y tengo un stop. ¿A cuál de las dos que regulan la prioridad en la intersección debo hacer más caso? A la más restrictiva, B, la menos restrictiva o C, la más próxima. ¿Qué quiere decir la más restrictiva? La que más prohíbe. La que más restricciones pone. ¿Vale? Es verdad que tanto ceda al paso como stop me obliga a ceder el paso tanto a derecha como a izquierda. Pero a diferencia, el stop me obliga siempre a detenerme. Mientras que el ceda al paso, si no viene nadie, no haría falta que me detenga. ¿Cuál me impone más restricciones? ¿Cuál es más restrictiva? La de stop. Pues esa es la que debo hacer caso. A la más restrictiva. Está prohibido conducir un vehículo prioritario en servicio de urgencia con una tasa de alcohol en aire superior a 0,25 miligramos por litro, B, a 0,30 miligramos por litro y C, a 0,15 miligramos por litro. Recuerda siempre que la tasa de alcohol en aire expirado se mide en miligramos, ¿de acuerdo? Si fuera la tasa de alcohol en sangre sería en gramos. Bien, descubramos cómo funciona esto. Esto es bastante sencillo. La tasa de alcohol en sangre, que se mide en gramos, ¿vale? Es 0,5 gramos litro. ¿De acuerdo? Además, sabemos que esa es la tasa general. A los conductores Nobel es el primer año. Conductor Nobel los dos primeros años. Y conductores profesionales es 0,30 gramos litro. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esto es tasa de alcohol en sangre. Hablemos ahora de la tasa de alcohol en aire expirado, que es realmente la que me está preguntando. Tasa de alcohol en aire expirado. Vale, esa se mide en miligramos y es 0,25 miligramos litro tasa general. ¿Vale? La tasa general. ¿De acuerdo? Y para el conductor Nobel, los dos primeros años, y el conductor profesional, que sería el caso, porque me dice conductor de vehículo prioritario en servicio urgente, es 0,15 miligramos litro.
¿Vale? Aquí tengo tasa de alcohol en sangre, 0,5 general, 0,25 miligramos para profesionales y el Nobel los 2 primeros años, 0,30. ¿Qué he dicho? Lo he dicho mal, ¿eh? 0,5 tasa general, 0,25 tasa general en aire expirado, perdón. Y 0,30 gramos litro en sangre para conductor profesional y para el conductor Nobel los 2 primeros años, y 0,15 miligramos litro, ¿de acuerdo? Así que la buena sería 0,15 miligramos litro al ser un conductor prioritario en servicio urgente, ¿vale? No sé si lo veis claro, pero fijaros cómo, no en gramos o en miligramos, que eso lo tenemos que tener claro, sino en la cifra. Fíjate cómo la tasa de alcohol en sangre es 0,5, 0,30. Si lo divides entre 2, 0,5 es 0,25 y 0,30 es 0,15. ¿Vale? O sea que para recordar las cifras, recuerda que en sangre es 0,5, 0,30, en cifra es la mitad en aire expirado, 0,25, 0,15. Luego, eso sí, tienes que saber que en sangre se mide en gramos litro y en aire expirado se mide en miligramos litro. Añadamos al conductor, por ejemplo, de 16 años que se saca el A1, el menor de edad. El menor de edad, la tasa de alcohol es 0,0. Pero en este caso, la pregunta es 0,15 miligramos litro. Si el pasajero de una motocicleta no usa casco, la responsabilidad es del A, es del pasajero, que es el que se tiene que poner el casco. B, es del conductor, o C, es del titular del vehículo. Está claro que yo lo veo aquí y digo, tío, vamos a ver, si el zagarillo no lleva casco, ¿verdad que sí? La responsabilidad debería ser suya. Él debe hacerse responsable. Además, fíjate, lo lleva el tío aquí en el codo. Sí, pero es verdaderamente digo que es el conductor el que debe decirle, si no te pones el casco, no te llevo. Así que hay una responsabilidad subsidiaria, hay una responsabilidad evidentemente que es del conductor si el pasajero no utiliza el casco. ¿Qué significa esta señal? Pues bien, me dice A, calzada obligatoria para automóviles, B, calzada obligatoria para automóviles excepto motos sin sidecar, y C, vía reservada para automóviles. Esto es muy sencillo, porque no es redonda, no es de obligación. Si fuese una señal redonda de obligación, no te digo que no me dijéramos calzada obligatoria, pero no lo es. Es una señal rectangular, cuadrada, son de indicación. ¿Y qué me está diciendo? El inicio de un tipo de vía. En concreto, una vía reservada para automóviles. Recuerda que están las autopistas, autovías, carreteras convencionales y vías para automóviles. No puede ser calzada obligatoria o calzada obligatoria, no. Es una vía reservada para automóviles.